menos 1,3,2 y es perpendicular a la recta perpendicular a la recta x menos 1 entre 2 igual a y más 5 entre menos 1 igual a z entre 3. Determina la ecuación del plano que pasa por este punto y es perpendicular a esta recta. Problemita muy sencilluelo. ¿Cómo nos quedaría la solución de este problema? Pues es recordando lo que debemos manejar acerca del planteamiento de la ecuación de un plano. Si me das un punto por donde pasa y el vector normal al plano, lo tenemos construido, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar un plano, la ecuación de un plano, que pasa por este punto. Bueno, vamos a pensar que está ahí. Pasa por el punto menos 1,3,2. Es ese puntito. Y resulta que nos dicen que el plano es perpendicular a esta recta. Entonces quiere decir que por aquí debe de estar esta recta, perpendicular, ¿verdad? Esta es la recta x menos 1 entre 2 igual a y más 5 entre menos 1 igual a z entre 3. Pues entonces en este problema lo tenemos prácticamente todo, ¿verdad? Porque lo que obtenemos, ¿qué cosa es? El punto por donde pasa y el vector normal. ¿Quién resultaría ser el vector normal si me están señalando que el plano es perpendicular a la recta? Como esta recta tiene este vector director, entonces el vector director de esta recta es 2 menos 1, 3. Este vector B, que es el vector director 2, menos 1, 3, es el vector director de la recta, pero ven ustedes, como el plano es perpendicular a la recta, pues es claro que este vector es el n, ¿verdad? El vector b es igual al n, el vector normal a la recta. Este n sería el vector normal al plano. Vector normal al plano. Entonces ya lo tenemos todo, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación es R menos R0 punto N igual a 0. Puedo reemplazarlo de aquí directamente para que esta ecuación la desdoblamos en su forma cartesiana. A por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 igual a 0. Esta ecuación es lo mismo que esto. Nada más que aquí está expresada en forma vectorial y aquí en forma cartesiana, ¿verdad? Entonces, la ecuación del plano está dada por, así lo ponemos. La ecuación del plano está dada por esta ecuación, o bien esta ecuación. Y entonces ya nada más sustituyo, porque esta A, esta B y esta C me representan justamente las componentes del vector normal. Este es el A, este es el B y este es el C.
Y x0, y0 y z0 son los puntitos menos 1, 3, 2. Entonces, tenemos, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, me va a quedar 2 por x menos x0. x0, ¿quién sería? Menos 1. Entonces va a ser más 1. Luego más menos 1, eso vale b, por y menos y0. Y0 es 3, ¿verdad? Más c, que es 3, por z menos z0, que es 2. Y esto igual con c. Ahí está la ecuación del plano. Ya nada más simplifica, quita los paréntesis, para que la dejes indicada como ax más by más c, ¿verdad? Más ez más d. O sea, me va a quedar 2x más 2 menos y más 3 más 3z menos 6 igual a 0. 2x menos y más 3z. Y luego aquí me queda 2 más 3, 5 menos 6 menos 1 igual a 0. Y ahí tengo la ecuación del plano que se pide. Como podrán ver, pues este es un problema muy sencillo, básico, que pues no tiene gran chiste. Problemas más interesantes son pues los siguientes. A ver, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se alcanza a ver bien, perdón? ¿Sí se ve? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? No. A ver, siguiente problema. Siguiente problema dice, a ver, determine, otro ejemplo. Determine las ecuaciones paramétricas. Determine las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 3,2, menos 4, paralela, esta recta es paralela a la línea de intersección, a la línea de intersección, de los dos planos siguientes. De los dos planos, y nos dan los planos. X más 3y menos 2z igual a 8. Y el plano X menos 3y más z igual a 0.
Ahora vean que nos plantean. Determine las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por este punto, paralela a la línea de intersección de estos dos planos. A ver, ¿cómo resolvemos ahí? A ver, díganme, jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, lo que nos piden es la ecuación de una recta. Determinen las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, me dan un punto por donde pasa. Entonces, yo sé que para construir la ecuación de una recta, necesito el punto por donde pasa y el vector director. Pero aquí el vector director no me lo están dando, pero me dan las condiciones para poder ver cómo obtenerlo, ¿verdad? Dice que la recta debe ser paralela a la línea de intersección de estos dos planos. Ya quiero, por favor, piénsale, ¿cómo sería? Sería igualar los dos planos para encontrar la intersección entre ellos. Igualar los dos planos para encontrar la intersección. Bien, ¿qué es lo que voy a encontrar? Si igualamos los dos planos, ¿qué significa igualar? Más bien sería resolver el sistema de estas dos ecuaciones con tres incógnitas para encontrar la línea de intersección. ¿Están de acuerdo que dos planos, si se intersectan, lo hacen en una línea recta, ¿no es verdad? Sí. Entonces, si tengo un plano por aquí y otro plano por acá, si se cortan, si se intersectan, entonces obviamente lo hacen en una línea recta, si hay intersección. Entonces sería esta línea de intersección. Si yo trato de resolver este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, pues obviamente sí voy a encontrar una infinidad de soluciones que me permitirían pues encontrar la recta de intersección. Pero, ¿y luego qué más? O sea, para el joven que señalaba, que me decía, no se trata de igualar los dos planos. ¿Cómo igualarlos? Más bien se trata de resolver el sistema. Si yo tengo un plano y otro plano y resuelvo el sistema formado por ambas ecuaciones, lo que estaré encontrando es la recta de intersección. ¿Sí? Dos rectas o dos planos se van a intersectar en una recta. En una recta. ¿Sí se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, Luego lo sumamos al vector de posición al punto 3, 2, menos 4. luego le sumamos. Ajá, o sea, la recta que obtenemos en la intersección de los dos planos se suma con el vector de posición del punto por donde pasa. Pero entonces quiere decir que al resolver este sistema, voy a encontrar la recta de intersección. Es que, bueno, no quedaría como tal porque no tenemos la misma cantidad de variables que de ecuaciones. Entonces, como usted dice, encontraríamos una infinidad de soluciones al menos en una variable, ¿no?
vamos a encontrar una infinidad de soluciones al determinar o tratar de resolver el sistema, efectivamente. Pero, a ver, pues hay que pensarle, jóvenes, qué es lo que... O sea, tenemos un plano y otro plano. No sé. Vamos a pensar que este es un plano. Si este plano lo conozco, entonces, ¿qué conozco del plano? Tus vectores normales. El vector normal. Entonces, conozco este vector. Le voy a llamar N1. Ese vector es 1, 3 menos 2. Ese vector lo conozco. Ya me lo están dando. Este vector. Y luego me están diciendo que los dos planos se están interceptando. Entonces quiere decir que a lo mejor el otro plano, pues tal vez viene por aquí, es así, y se están cortando. Se están cortando precisamente en una línea de intersección. Entonces, al tener este plano, lo que conozco también es su vector normal. Este vector, pues debe de estar por aquí. Le voy a llamar N2. Ese vector es 1 menos 3, 1. Entonces, la ecuación que me andan pidiendo, me piden la ecuación de una recta. Esa recta pasa por el punto 3, 2 menos 4, y es paralela a esta línea de intersección verde. Entonces, voy a imaginarme que se trata de esta recta que resulta ser paralela a esa línea de intersección. Aquí está la recta que yo ando buscando. Esta es la recta L de T. Pasa por este punto. Por el punto 3, 2 menos 4. Y esta es entonces la recta L de T. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué me falta para poder tener la ecuación de la recta? Yo ya tengo el punto por donde pasa. ¿Qué me falta? Pues el vector director sería precisamente la intersección. Me falta la intersección, que es el vector director. Entonces, aquí debe de estar B. Entonces, efectivamente, el vector B, el vector director, es paralelo a la línea de intersección. Perfecto. Pero a ver ahora, me gustaría que intentaras ponerlo ahí en tu casa donde estés. Agarra dos hojas, dos planos y trata de poner los dos vectores, este azul y este rojo. Y ve qué pasaría con el producto vectorial entre este vector y este. Colócalos en un mismo punto común. Este vector N1 lo puedo mover. El vector N1 lo puedo mover a lo largo del plano siempre que sea perpendicular al plano. Y el vector rojo también lo puedo mover a lo largo del plano rojo siempre que esté perpendicular al plano. Entonces, ¿qué pasaría? Mira, te ayudo. Si el vector N1 lo pongo aquí, este lo pongo aquí, así. El producto vectorial nos daría el vector de la intersección. ¿El vector qué? El vector que genera la intersección para sacar el vector director. El vector que genera la intersección. A ver, voy a pintarlo entonces. Aquí está este vector y voy a pintar ahora este aquí. Aquí está el N2. Aquí está el N1. No se parece que sea. Voy a pintar así. Este es el N2. Y aquí está el N1.
Si hago el producto vectorial de N2 con N1, por eso te digo, pon 2 hojas y coloca uno de los planos. Un plano está así, porque este es su vector perpendicular, y el otro plano tal vez está así, porque este es su vector perpendicular. Entonces, si aquí hay un plano que está así, así, y aquí está otro plano que está así. Entonces, si hago el producto vectorial entre este vector con este vector rojo con este vector negro, lo puedo agarrar, voy a obtener justamente, si este plano está aquí y este plano está aquí, un vector que resulta ser perpendicular a estos dos. O sea, si yo hago el producto vectorial de este vector con este, o de este con este, lo que voy a encontrar es un vector que se encuentra justamente en la dirección de la recta de intersección. Este vector negro me representaría N2 cruz N1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, la moraleja y ahí está. Siempre que dos planos se interceptan, el producto vectorial de sus vectores normales me van a dar un vector que se encuentra en la dirección de la línea de intersección de ambos planos. ¿Sí? El vector director de la recta, el vector director de la recta puede obtenerse al realizar el producto vectorial entre los dos vectores normales a cada uno de los planos. Es decir, el vector director B es el producto vectorial de N2 cruz N1 o bien N1 cruz N2, no importa. No importa eso, porque finalmente o el vector apunta hacia allá o apunta hacia acá, pero finalmente es un vector paralelo a la recta. Entonces, pues hacemos el producto vectorial. Entonces me quedaría B igual, vector director, ahí, JK, y pongo las componentes de N2. 1, menos 3 y 1, 1, 3 menos 2. Y hacemos ese producto vectorial. Eso, pues, repito, debe de ser inmediato. Quito columna renglón, es este por este, me queda 6, menos 3, ¿verdad? Este por este, menos este por este. Entonces, menos 3 por menos 2 me da 6. Menos 3 por 1, menos 3. 6 menos 3, 3. 3 sí. Menos. Este menos es por el cofactor. Abro paréntesis. Y me queda. Quito columna renglón. 1 por menos 2, menos 2. Menos 1.
Entonces me va a quedar menos 3. Con este menos se hace positivo y me queda más 3J. Más. Quito columna renglón. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Menos, menos 3. Entonces se va a hacer más 13. Por lo tanto me queda más 6K. Este es el vector normal. ¿Estoy bien? Esto de hacer un producto vectorial entre dos vectores utilizando esta regla memotécnica del desarrollo de un determinante debe de ser como que 2 más 2 son 4, ¿eh? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto, entonces ya tenemos el vector B y terminamos nuestro problema, ¿verdad? De esta manera, la recta que buscamos, L de t, que se escribe como A más t veces B, será L de t igual al vector A. Pero A es el punto por donde pasa. 3, 2 menos 4. 3, 2 menos 4. Más t veces el vector B que acabo de calcular aquí, que es 3,3,6. Entonces, L de t, ahí está la recta ya. Esta es la recta en forma vectorial. ¿Verdad? La recta en forma vectorial. Ahí está. Pero el problema dice que determine las ecuaciones paramétricas de la recta. Pues las ecuaciones paramétricas, ¿cuáles son? Pues simplemente x igual a 3 más 3t. Y igual a 2 más 3t. Y z igual a menos 4 más 6t. ¿Verdad? Y ahí tenemos las ecuaciones paramétricas y en consecuencia la solución del problema. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe, entonces da lo mismo si agarramos el producto cruz de N1 con N2 que de N2 con N1, Por supuesto, porque son paralelos, ¿no? porque son paralelos. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues a ver, otro problema. ¿No haces de tarea, por favor? Para poder... ¿Puedo borrar? ¿Me permite un poco, por favor?
¿Puedo borrar? Sí, gracias. Ok. El siguiente problema dice, otro problema. Encuentre, es un problema muy idéntico, parecido a este. Encuentre las ecuaciones simétricas. Encuentre las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por uno, menos 2,3 y que es perpendicular tanto al eje X como a la recta X menos 4 entre 2 igual a Y menos 3 entre menos 1 igual a Z sobre 5. Encuentre las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por este punto y que es perpendicular tanto al eje X como a esta recta. ¿Puede repetir cuál es el punto, por favor? Es que no se alcanza a ver el eje Z, lo último. 1 menos 2, 3. Bueno, gracias. ¿Se ve bien ahí, perdón? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, pues a ver. 5 minutos. Te voy a dar la respuesta para que llegues a ella. La solución de este problema es esta. Solución. Dice que la solución está dada como la ecuación simétrica. Dice Y más 2 entre 5 igual a Z menos 3 entre 1, X igual a 1. Esta es la solución. Entonces, a ver, piénsalo. Es un problema muy similar al que acabamos de resolver. Muy, muy similar. Prácticamente el mismo. Te lo dejo de tarea, por favor. Esta es la solución. Y entonces pasemos al siguiente problema. A ver ahora
Veamos otra de las aplicaciones que tiene el producto vectorial. Vean ustedes cómo ahora sí estamos ya conjuntando la teoría de las ecuaciones de un plano con las ecuaciones de una recta, ¿no? Aquí se están conjuntando estos problemas en donde observamos que tanto el producto punto como el producto vectorial, aplicando las propiedades de cada uno de estos productos, nos permiten resolver un conjunto de problemas. Vamos a calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio. En clases anteriores habíamos visto cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta utilizando precisamente nuestros vectores, ¿verdad? Para calcular la distancia de este punto a esta recta, conocida esta recta como AX más BY más C igual a 0, la ecuación de esta recta, la distancia estaba dada por, este es el punto de coordenadas X1, Y1, entonces la distancia estaba dada como el valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más C, y todo dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. En el caso R2, esto lo probamos en una de las clases anteriores. En el espacio R2 dimensional, la distancia de un punto a una recta, pues se puede calcular así, y demostramos por qué está dada esa formulita. Pero si ahora se trata de una recta en el espacio, y quiero calcular la distancia de un punto a la recta, ¿cómo estará dada la expresión? Porque ahora ya no es lo mismo. Entonces podemos encontrar una ecuación que nos permita calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio, pero como es más general, entonces esa formulita que nos dé la distancia de un punto a una recta en el espacio debe de ser más general que esta. De tal manera que de esa formulita general se puede desprender esta que es más particular, porque esta es para calcular la distancia de un punto a una recta en el plano cartesiano. ¿Cómo nos quedaría entonces para calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio tridimensional? ¿Puedo borrar esto? Esto sabemos que, ¿verdad? En R2 se cumple esto. Lo probamos en clase. Para los chicos que no faltan, esto lo probamos en clase. Bien, ahora calculemos la distancia de un punto a una recta en el espacio R3. ¿Cuál será la formulita general? Debe ser más general que esta. De hecho, de esa formulita general se puede desprender esta. Entonces, ahora, en R3, ¿cómo se calcula la distancia? Pregunta. ¿Cómo se calcula la distancia del punto X1, Y1, Z1, ¿verdad? A la recta, L de t igual a más t veces b. ¿Cómo se calcula la distancia? Ahora tenemos algo así, ¿no? Tenemos aquí una recta y aquí está el punto. Pero ahora estamos en el espacio. Este punto es de coordenadas X1, Y1, Z1, y esta recta es la recta L de t igual a más t veces b, o sea que pasa por este punto, ¿verdad? Y tiene este vector director. Este punto lo conozco.
Es el punto que corresponde justamente a las componentes de este vector A, ¿verdad? Entonces, hay que calcular esta distancia. Y nuevamente, cuando hablamos de la distancia de un punto a una recta, hablamos de la distancia más corta. Es decir, de la perpendicular bajada del punto a la recta. Aquí debe haber 90 grados. Esa es la distancia que buscamos. En este caso, la distancia de un punto a una recta la encontramos, si se recuerda, haciendo la proyección de un vector en la dirección de otro. Aquí podríamos aprovechar nuestro producto vectorial. Aquí podríamos aprovechar nuestro producto vectorial. Entonces, veamos, ¿no? Fíjate que facilito. Pero pues todo es cuestión de siempre emplear nuestro ingenio, nuestra creatividad. ¿Qué tal si construyo este vector? Y ese vector le voy a llamar vector A. Entonces, si nos quedamos pensando un momento, pues aquí se me ha formado un triángulo rectángulo estrictamente entre el vector A, el vector director que está sobre la recta, y este cateto donde está precisamente la distancia que ando buscando. Entonces, si pienso en este ángulo θ y aplico mis conocimientos de tercer año de secundaria, pienso que el seno de θ es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien en esto? Sí. Entonces, la distancia D que yo ando buscando, pues simplemente debería de ser la magnitud del vector A multiplicado por el seno del ángulo θ, siendo θ el ángulo que habría entre la recta que me están dando y el vector A que estoy construyendo. Este vector A lo conozco porque lo puedo construir. Es el vector que se puede obtener, o sea, las componentes de este vector A son este vector menos este. Este vector menos este. Esas me dan las componentes del vector A. Entonces, esto lo puedo calcular fácilmente. Pero aquí la pregunta es, pero este ángulo θ, entonces lo debería de conocer. Y a mí lo único que me están dando en este problema es el punto externo a la recta y la recta misma. No me están diciendo cuánto vale este ángulo θ. Sin embargo, al meterlo aquí, me estoy dando cuenta que puedo escribir la distancia de esta manera. Pero entonces, ¿qué tal si yo multiplico magnitud de A por el seno de θ, si yo multiplico esto por la magnitud del vector B, siendo B el vector director que también conozco, si hago eso, entonces estaría alterando esta D, pero para que no se altere la divido. ¿Estaré alterando algo? ¿Si hago esto? No. Pues no, ¿verdad? Porque esta B con esta B se cancela.
Ah, pero ¿qué tengo aquí arriba? Magnitud de A, magnitud de B por el seno del ángulo θ. ¿Qué es eso? El producto cruz. La La magnitud magnitud. del producto cruz entre quién con quién. Entre A y V. Entre A y B. Entonces quiere decir que la distancia, mira, de un punto a una recta en el espacio, pues es simplemente la magnitud del vector A por la magnitud del vector director de la recta, ¿verdad? Por el seno del ángulo θ. Pero eso, yo ya sé por las propiedades del producto vectorial, que es la magnitud de A cruz B. Todo esto que está aquí arriba, en el numerador, es la magnitud de A cruz B. Y abajo, pues me queda la magnitud de B. Entonces ahí tienes la formulita para calcular la distancia de un punto a una recta cuando te dan el vector director, que te lo van a dar, el punto externo a la recta, que te lo van a dar, y la recta misma. Entonces yo puedo construir este vector A. Es decir, simplemente agregamos ahí quién es A y quién es B, ¿verdad? Y de esta manera, fíjate, no necesito conocer el ángulo θ. Basta con hacer el producto vectorial de A con B, calculo su magnitud, divido entre la magnitud de B y calculo la distancia. No necesito conocer el ángulo θ. ¿Por qué lo metí aquí en la teoría? Para auxiliarme. Para auxiliarme. Para poder deducir esta formulita que me hace más sencillo el problema. O sea que la distancia de un punto a una recta en el espacio simplemente se puede escribir como magnitud de A cruz B entre la magnitud de B. Y le agrego, ¿verdad? A esto le llamo esa es la formulita para calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio tridimensional o en el plano cartesiano. Porque de esta formulita se desprende la formulita que dedujimos la clase anterior. De esta formulita se puede desprender exactamente la misma, esta. O sea, esta formulita, jóvenes, está contenida aquí. Podemos demostrar. O sea que esta es una fórmula más general. Aquí nada más podríamos agregar donde el vector A, ¿quién es? El vector, donde el vector A es el vector que une, ¿verdad? El punto por donde pasa la recta, el punto por donde pasa la recta, con el punto externo a la recta, donde el vector A, coma, es el vector que une el punto por donde pasa la recta, el punto por donde pasa la recta, con el punto externo X1, Y1, Z1, ¿verdad? El punto externo X1, Y1, Z1 de la recta. O sobre la recta, ¿no? ¿Se entiende? Donde el vector A es el vector que une el punto por donde pasa la recta con el punto externo X1, Y1, Z1. Punto. Y el vector B, y B es simplemente
el vector director. El vector director de la recta. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? La razón por la cual multiplicó y dividió a la vez por la magnitud de B para llegar a la fórmula fue básicamente de manera arbitraria, ¿no? Para poder concluir ahí. No, arbitraria no. Bueno, es que estamos técnicamente... ¿Mandé? Arbitraria no. Fue de manera inteligente Ah, bueno, sí. para poder aplicar mis conocimientos de la teoría. Porque la teoría dice que la magnitud del producto vectorial entre dos vectores está dada así. Y resulta que esto fue lo que apareció aquí. Nada más. Por eso las matemáticas implican ingenio por parte de la gente que estudia matemáticas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pues entonces, Profe. ahí ya. Una fórmula. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, entonces en ese caso no importa el orden de, por ejemplo, en la parte de arriba del denominador en donde está, pues A cruz B, ajá, porque ahí, por ejemplo, pues está dado primero la magnitud de A por la magnitud de B y ahí está, pues hasta el final, o sea, está desordenado. Entonces en este caso ya no importa el orden. Por supuesto que no importa, porque aquí estoy hablando de la magnitud. Si yo calculo A cruz B, en magnitud es lo mismo que B cruz A. No importa. Aquí, magnitud de A es un numerito. Magnitud de B es un numerito. Estos son escalares. ¿Sí se Ah, ok. entiende? Sí. Muy bien. A ver, veamos un ejemplo. Vamos a pensar que queremos calcular la distancia de este punto a esta recta. Vamos a llamarle X1, Y1, Z1, que sea el punto, este punto, que sea el punto de coordenadas 1, 2, 3. Este es el punto. Entonces, calcule la distancia, ¿verdad? Si, por ejemplo, calcule la distancia del punto 1, 2, 3 a la recta L de t igual a la recta que pasa por este punto. Vamos a llamarle el punto menos 3,2,5. Entonces aquí lo pongo menos 3,2,5 más t veces, ¿sí se ve bien aquí? Más t veces un vector director, el vector 1,5,7. Calcule la distancia de este punto a esta recta. Entonces, menos 3,2,5 es el punto por donde está pasando la recta. Y el vector
1, 5, 7 es este vector director. Este es el vector de componentes 1,5,7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, aplico mi fórmula. Claro, si te preguntan por qué esa fórmula, pues tú ya la explicas. Ah, es que se deduce así, mira. De mi tercer año de secundaria, me enseñaron de trigonometría básica que el seno de este ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, pero la hipotenusa está dada por la magnitud de este vector. Y de ahí ya puedo calcular la distancia expresándola de esta manera porque eso me dicen las propiedades del producto vectorial. Ahí está. Si te preguntan por qué es la fórmula así, tienes que saber explicarla, porque eres ingeniero. Eres del poli. Ah, no, mira, se demuestra así, se hace así las cosas. Sí. Nada más dices, por la fórmula tal. La chinga, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo lo deduces? A ver, demuéstramelo. Y te quedas ahí tambaleando y no sabes qué decir, pues entonces nos vas a hacer quedar mal a nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, pues ya simplemente construimos nuestro vectoral. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Voy a borrar aquí para que no estorbe. Y entonces ya dices, bueno, construimos el vector A. El vector A, pues simplemente es ¿quién? Es este vector menos este, porque eso es claro que lo puedo ver si desde acá tracé mi sistema Z, X, Y, ¿no? Trazo este vector y luego trazo este otro vector. Entonces el vector A es este vector menos este. Por lo tanto me quedaría 1, 2, 3 menos el vector menos 3, 2, 5. Menos 3, 2, 5. Ahí están las componentes del vector A. ¿Qué componentes tiene? 1 más 3, 4. ¿Cómo? 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0, coma. Y 3 menos 5 menos 2. Bueno, ahí está el vector A. Y ya mi vector B, pues ya lo tengo. 1, 5, 3. ¿Verdad? Si quieres, pues nada más puedes agregar B. Es el vector ya que me están dando. Es 1,5,7. Entonces la magnitud de B. Entonces la magnitud de B, pues es la raíz cuadrada de 1 más 25 más 49. Y pues ya lo que nos dé son, ¿qué? Magnitud de B son 50, 75. Esa es la magnitud de B. Ese es el numerito que voy a poner aquí, raíz de 75. Y ya con el vector A y el vector B, hago su producto vectorial. Hacemos el producto vectorial. ¿Lo puedo hacer aquí? Sí se ve aquí, perdón. Me dicen, por favor, si se alcanza a ver. Sí se ve. A, cruz B, pues lo pinto, y JK, el vector A es 4, 0, menos 2, y 1, 5, 7. Hago su producto vectorial.
y obtenemos ese producto. A cruz B. ¿Me lo dan? ¿Qué vector es? Quiten columna renglón, entonces este por este, menos este por este, luego menos. Este por este, menos este por este, luego más, este por este, menos este por este. ¿Qué vector? Ojo, ahí nada más se alcanza a ver hasta la columna de J, ya después no se ve. Ah, aquí. Ajá. Entonces, lo voy a poner acá. Voy a poner acá. A cruz B. A cruz B es I, JK. Vector A es 4, 0, menos 2. Y el vector B es 1, 5, 7. ¿Aquí sí se ve bien? Sí. Sí, ya se ve mejor. ¿Qué componentes tiene el vector A cruz B? Sería 10, 30, y 24. No, perdón, 25. ¿Así? ¿Está bien para todos? ¿Está bien este producto vectorial? Sí, maestra. Ok. Entonces, ya tenemos ese producto vectorial A cruz B. Y ahora calculemos la magnitud. Aquí ya tenemos la magnitud de B, que es la que voy a poner aquí. Y ya nada más calculo su magnitud. ¿Qué me va a dar? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 30 al cuadrado más 25 al cuadrado. Profe, ¿Sí? el último está mal. En vez de ser 25 es 20. 5 por 4, 20 Ah, y sí, sí, es 1 perdón. por 0. Sí. Sí, al principio sí lo dijo bien, nada más que yo creo que se le fue. En vez de 25 es 20. ¿Así? Sí. Bueno. Nada más, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque si te equivocaste en esto que es básico, ya echaste a perder todo lo que hiciste. ¿Sí se entiende? Si te equivocaste aquí, ya echaste a perder todo. Sí, es que lo traté de hacer directamente y multipliqué componentes mal. Ok, bueno, pues eso qué bueno que ahorita se dan cuenta. Entonces, ¿cuánto nos da la magnitud de A cruz B? Raíz de 1400. ¿1400? Sí. Perfecto. Pues terminamos, ¿no? Quiere decir que la distancia está dada como raíz cuadrada de 1400 entre raíz cuadrada de 75. O sea, raíz cuadrada de 1400 entre 75. ¿Cuánto da? Por favor.
1400 entre 75. 4.3. Ya con la raíz cuadrada. Sí. Ah, ¿No? sí. Punto 3. Pues es la distancia, ¿no? Unidades de distancia. Pueden ser metros, kilómetros, centímetros, etcétera, ¿no? Bueno, ahora mira, de tarea, demuestra que a partir de esta formulita puedes encontrar la formulita que habíamos puesto. O sea, en el plano, ahora tengo, digamos, esta recta, la recta AX más BY más C igual a 0, y ahora coloca un punto por acá, de coordenadas X1, Y1, X1, Y1, y calcula la distancia de este punto a esta recta utilizando la fórmula. ¿Sí se entiende? Vale. A partir de la fórmula, ¿sí? A partir de la fórmula D igual a A cruz B entre B, demostrar que en R2 D es igual a valor absoluto de AX1 más BY1 más C entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí se entiende? Lo que pido de tarea. Sí. Pues vas a hacer exactamente lo mismo que aquí. Tienes que construir tu vector A, tienes que ver quién es el vector director aquí, lo construyes, aquí vas a tener que construir el vector director, porque aquí lo que te están dando es este punto y la recta. Entonces, hay que demostrar que a partir de esta formulita encuentro esto. Demostrar que en R2 esta es la distancia, pero a partir de esta formulita que es más general. ¿Está claro, jóvenes? Oiga, profe, yo tengo una duda, no es acerca de la clase, no sé si pueda preguntarla ahorita o al final. Al final, por favor. Sí. Bien, entonces, continuamos. Podemos también determinar, ya que estamos hablando de la distancia de un punto a una recta, ¿cómo podemos calcular la distancia de un punto a un plano? Distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. O sea, ahora tenemos aquí nuestro plano. Aquí está un punto P, un punto de coordenadas
X1, Y1, Z1. ¿No? Y hay que calcular esta distancia. D. Lo que yo conozco es la ecuación del plano. ¿Sí? Porque dice, calcule la distancia de un punto. El punto me lo dan. Y el plano me lo dan. Ajá. O sea, me dan la ecuación del plano. Entonces, aquí le pongo el plano se conoce. R menos R0 punto N igual a 0. El punto X1, Y1, Z1 se conoce. Se conoce. Calcular esta distancia. Entonces, recordemos que si yo conozco la ecuación de un plano, entonces conozco un punto por donde pasa, que es el R0, y conozco el vector normal. Este vector, N lo conozco. Y este punto lo conozco. Entonces, para poder calcular esta distancia, que es la más corta, es decir, la perpendicular bajada del punto al plano, ¿cómo nos quedaría? Pues mira, apliquemos nuestra teoría de la proyección de un vector en la dirección de otro, mira. Aquí está el vector U. Este vector W1 es la proyección de U en la dirección de este, ¿no? El vector W1 es la proyección de U en la dirección de B. Es la teoría que habíamos planteado. El vector W1, este que está aquí, es la proyección de este en la dirección de este pequeñín, este B. Entonces, mira, si yo construyo este vector, le voy a llamar U. Y entonces, este vector, mira, este, es una de las componentes de este vector. ¿Sí o no? Este vector es una de las componentes de este, porque la otra componente ortogonal es esta. Pero la que me interesa considerar en este momento es esta. Este es un W1. Este vector W1, que sería este, es la proyección, este vector es la proyección, este vector es la proyección de U en la dirección de N. Porque N está aquí, mira. ¿Sí o no? Sí. Pero a mí lo que me interesa es la magnitud de este vector W1 que me da la distancia D. La distancia D estará dada por la magnitud de ese vector W1, o sea, la magnitud de la proyección de U en la dirección de N. Pero ¿cómo se calcula la magnitud de la proyección? Pues es U.N, ¿verdad? Entre la magnitud del vector N. Porque ¿cómo se calcula la proyección de un vector en la dirección de otro? Recordemos, U.B entre el norma de B al cuadrado por B. Pero ¿cómo esto lo puedo escribir así? Esto que está aquí es la magnitud de la proyección.
U punto B entre magnitud de B. Entonces, U punto N entre la magnitud de N. ¿Cierto? ¿Y quién es U? El vector U lo construyo, porque este vector, este punto, que es por donde pasa el plano, es un punto de coordenadas x0, y0, z0, ¿verdad? Que es el que corresponde a R0. Y el vector que está externo aquí es x1, y1, z1. Por lo tanto, el vector U, ¿cómo me queda? ¿Se ve? ¿Sí se ve bien ahí? Perdón, ¿se ve bien? Más o menos. Sí, pero sí se distingue. Bueno. A ver, voy a agarrar mi color negro. Voy a agarrar este color que pinta mejor. Está nuevo. Entonces, ¿quién es U? Aquí lo voy a poner. ¿Dónde? U. ¿Quién es? ¿Quién me dice? El vector que va de este punto a este punto. ¿Quién es este vector? X1, Y1, Z1 menos el punto que está abajo en rojo. El punto por donde pasa el plano, ¿verdad? Entonces, el vector U, pues es el vector de componentes x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Ahí está el vector U. ¿Quién es N? Este vector N lo conozco. El vector N lo conozco, ¿no? Es ABC, ¿no? ABC. Por lo tanto, N es igual al vector ABC. Estrictamente se dice, es el vector de componentes ABC. Y entonces, ahora sí, la distancia D va a ser igual a U punto N. U punto N. X1 menos X0, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0, punto N. Y N es el vector de componentes ABC. Entre la magnitud de N, raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Qué me queda? Como estoy calculando una distancia, tendrá de ser un valor absoluto aquí, porque no puede haber distancias negativas. Entonces, el producto punto de este vector con este, si me diera negativo, tomo su valor absoluto para que me dé una cantidad positiva. Y entonces D sería igual a ¿quién? A A por X1 menos X0, más B por Y1 menos Y0, más C por Z1 menos Z0, y todo entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Muy bien? O sea que... Ah, no. No, no, no.
¿Puedo quitar aquí? Entonces, D va a ser igual a valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más C por Z1. A por X1 más B por Y1 más C por Z1. Y luego me queda menos A X0. Voy a poner así. Menos A por X0 menos B por Y0 o más C por Z0. Y todo entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. O sea, D es igual al valor absoluto de A por X1. X1, Y1 y Z1 son las componentes, ¿verdad? Son las componentes o las coordenadas del punto externo a la recta. Y si a todo este numerito le llamas D, pues entonces le puedes decir más un D entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Entonces, de esta manera, si a ti te piden calcular la distancia del punto, ejemplo, pues déjame encerrar en un color así chido. Ahí está la formulita para calcular la distancia de un punto a una recta. A un plano, perdón. Fórmula de la distancia de un punto a un plano. Fórmula de la distancia de un punto a un plano. Y entonces, ejemplo, determine la distancia del punto menos 1,5,2 o menos 2 al plano 2x más 3y menos 5z más 8 igual a 0. Determine la distancia del punto este a este plano. Pues la solución es inmediata. La distancia es simplemente valor absoluto de A. A vale 2 por X1. X1 vale menos 1. Este es el X1, Y1, Z1. ¿Verdad? Más B vale 3 por Y, 1. Y1 es 5. ¿Verdad? Luego, menos 5 por Z1. Z1 vale menos 2. Más 8. Ese juega el papel de CD. Valor absoluto entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esta distancia entonces nos da menos 2 más 15, aquí me queda menos 2, más 15, más 10, más 8. Menos 2,
3 por 5, 15. Menos por menos da más, sería 10 más 8. Serían entonces 15, 25, 33, menos 2, 31. Valor absoluto de 31, que es 31, entre la raíz cuadrada de 4 más 9 más 25, ¿no? Serían 29 más 9, ¿no? 9, 9, 18, 38. Ahí tienes. Valor absoluto de 31, que es 31, entre raíz cuadrada de 38. Esa es la distancia del punto menos 1, 5, menos 2 a este plano. ¿Está claro? Sí. Bien, ¿cuál era la pregunta, perdón? Solamente quería saber si conoce de algún profesor o usted, o si usted da asesorías, ¿Asesorías? sí, de reforzamiento. Un profesor externo, pues no, ahorita no tengo. Yo doy las asesorías aquí en las clases normales, ¿no? Las clases normales. Sí. Yo cada vez que empiezo la clase pregunto, ¿dudas? ¿Dudas? No, sí, es que nos hablaron de que existe un programa académico para precisamente reforzar la materia cuando no se tengan claros algunos temas, cuando se quiera reforzar algo, y algunos profesores dan ciertas asesorías aparte de las clases, y es por parte de SCOM. Entonces, no sé si... No, eso no sé yo exactamente. Con la profesora Claudia, la jefasa, pueden preguntarle. Ella luego da asesorías. Y es una excelente maestra. Claudia Dorantes. No. Claudia, la jefa del departamento. Claudia Celia Díaz Huerta. Ok. Gracias. Es la jefa del departamento. Sí. Ella